Talar un árbol no está mal, lo que está mal es no volver a plantar uno. Y acá, en este lugar, ese mensaje cobra muchísimo sentido. Estoy en la Aripuca, en Puerto Iguazú, un espacio que no solo impacta por su enorme estructura de madera, sino por lo que representa: conciencia, respeto y amor por nuestra selva misionera. La Aripuca es mucho más que un parque temático, con una estructura imponente de 17 metros de altura y 500 toneladas de madera rescatada. Esta obra representa un homenaje a la naturaleza, la biodiversidad y la cultura guaraní, un símbolo de conservación y aprendizaje para todas las generaciones. Inspirado en la antigua trampa guaraní, esta Aripuca no está hecha para atrapar, sino para despertar conciencia. Sus enormes troncos fueron recuperados de chacras y aserraderos, reutilizados para dar forma a esta impactante estructura que transforma madera descartada en un poderoso mensaje ambiental. Aripuca significa trampa en guaraní. Es una herramienta de caza tradicional de la cultura guaraní. Consta de palos amarrados que caen mediante un disparador accionado por el propio peso del animal. La Aripuca cede un espacio a la comunidad guaraní dentro del predio, donde en una choza típica comparten su cultura con los visitantes, ofreciendo sus artesanías, lo cual representa su principal fuente de ingresos. Estamos en la capilla luterana dentro de la Aripuca. Por el momento no se está realizando encuentros, pero que se encuentra consagrada. Estamos ingresando a la Casa de Piedra Tacurú, que es el nombre regional de los nidos de termitas de tierra. Este edificio fue construido con más de 500 toneladas de piedras misioneras. En su interior se exhiben artesanías argentinas. Los muebles, elaborados con raíces de cedros recuperadas, aportan un estilo rústico único y natural. Ahora vamos a almorzar. Las Termitas es el restaurante construido con madera recuperada de Ibirapitá. Ofrece un ambiente cálido y auténtico, ideal para disfrutar de la gastronomía regional en un entorno natural. La visita a la Aripuca finaliza con show en vivo y baile de la mano de Somos Aire. Si les gustó este video, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que Maru360 siga creciendo. Y así nos despedimos de este lugar hasta el próximo video.